Principio de vibración. Este principio de vibración es una de las 7 leyes universales. ¿Cuáles son esas 7 leyes universales? El principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, las 2 leyes de causación, principio de ritmo, el principio de causa y efecto, y el séptimo, el principio de generación. Hablemos del principio de vibración que dice: todo vibra en el universo. Todo se mueve. Nada está quieto, nada está inmóvil. Incluso hasta la más densa piedra está en movimiento permanente porque está conformada por átomos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la piedra, el movimiento de los átomos de la piedra y de las alas del colibrí? Pues que el movimiento de las células de las alas del colibrí vibran a altísimas velocidades, mientras que el movimiento de los átomos de la piedra vibran a una velocidad mucho menor. Pero igual están en movimiento. Los cristales son seres vivos. Igual nos podemos comunicar con el cuarzo. Los cuarzos son sensibles, son sensitivos, son como condensadores energéticos, y podemos hablarle a los cuarzos. Además son tan inteligentes que si queremos usar un cuarzo en forma de dije para protección, pero no encontramos ese cuarzo lindo, transparente, natural, sino que ya por el tema de la dinamita, cuando fue sacado de la mina, pues se alcanzó a fracturar o se puso lechoso. Pero si nosotros comenzamos a comunicarnos con ese cuarzo, lo llevamos con nosotros, lo consagramos y empezamos a enviarle pensamientos de belleza, y a visualizar cómo todas esas pequeñas fisuras o fracturas o esa parte lechosa va desapareciendo, llega un momento en que el cuarzo se convierte en transparente. ¿De qué estamos hablando? Pues de un ser vivo e inteligente. Y lo mismo sucede con todos los minerales: el ágata, la amatista, el citrino, el ópalo, el jade, el jaspe, el diamante, el zafiro, el rubí. Todos son seres inteligentes de la naturaleza y podemos llamarlos, es más, hacer uso de los cristales para nuestra propia sanación o para la sanación de otros. Para aquellos que son terapeutas, podrían entrenarse en la ciencia de los cristales. Es algo fabuloso, maravilloso, y son seres inteligentes, porque todo el universo vibra, todo se mueve, nada está quieto. Este principio de vibración se manifiesta en todos los planos: en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Veamos un ejemplo. Todos conocen la hélice de un avión, ¿verdad? O de un helicóptero. Podemos observar físicamente la textura de la hélice, su tamaño, el área que va a formar el diámetro cuando empieza a girar, o digamos el diámetro, el radio. También podemos pesarla, ponerla en una báscula y descubrir cuáles son las aleaciones. Me imagino que tendrá teflón, antimonio, aluminio y muchos otros metales que fueron sometidos a una aleación para darle textura, liviandad y resistencia. Pero luego prendemos la turbina y al principio escuchamos sonidos muy graves. A medida que aumentemos la velocidad, las revoluciones por minuto, esos sonidos graves se van a convertir en sonidos agudos. Llegará un momento en que tendremos que ponernos protectores, unos audífonos, para evitar esos sonidos tan altos que afectan el tímpano. Pero llega un momento en que aumentamos la velocidad y todo queda en silencio.
Es decir, entramos en el campo de los suprasonidos. Y podríamos decir, además empiezan a aparecer colores. Si se aumentan las revoluciones por minuto, vamos a ver en la hélice como el arco iris. Si es un día donde haya humedad y algo de sol, veríamos el arco iris. Pero independientemente, si no podemos ver el arco iris en el movimiento de la hélice, al principio aparecerá el color rojo, que será visible. Si aumentamos la velocidad, pasaremos del rojo al naranja, del naranja al amarillo, del amarillo al verde, del verde al azul, del azul al añil, del añil al violeta, y hasta ahí todo va bien. Pero si aumentamos las revoluciones por minuto, pasaremos al ultravioleta y ya no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero sí podemos medir los rayos ultravioleta a través de un sensor electrónico, un dispositivo que mide esos rayos. Si aumentáramos la velocidad, se producirán aquellos rayos que se conocen como rayos X. Y si aumentamos aún más la velocidad, entraremos en los primeros niveles del mundo mental, cuyas frecuencias son mucho más elevadas. Si la velocidad sigue increciendo, pasaremos por los 49 estratos del plano mental que son conocidos. Y luego entraremos por un aumento de la velocidad en las raras nubes de los mundos incognoscibles del plano espiritual, y aparecerán las bandas oro, plateada y rosa tornasol. Pero para entonces ya la hélice no pareciera que se hubiera desaparecido. Pero podemos también, por un proceso similar, ir reduciendo las revoluciones por minuto y pasando de esos primeros niveles de los mundos incognoscibles por los diferentes 49 planos del plano mental. Llegaremos a las instancias de los rayos X, de los rayos ultravioleta. Luego apreciaremos el color violeta, el añil. Pasaremos al azul, luego veremos el color verde, el naranja, el rojo, los sonidos más agudos hasta los más graves, y al detener la turbina, la hélice intacta. ¿Qué ocurrió? Pues simplemente era una sola hélice, pero en niveles de vibración diversos. Y cada vez que íbamos aumentando la velocidad de vibración o de revoluciones por minuto, las notas y las vibraciones iban aumentando. Si eso ocurre con una hélice, ¿se imaginan lo que puede ocurrir con nuestros cuerpos? ¿De qué manera podemos elevar la vibración de nuestros cuerpos? Pues simplemente a través de lo que ya hemos explicado. Práctica de respiración rítmica día a día, mañana y tarde, entrar en los sonidos del silencio. El cultivo de la mente a través de la lectura de libros inspirados, libros de estudio. Cualquier libro es importante porque siempre nos va a dar un mensaje. Y seguramente la vida se dividirá en dos cada vez que leemos un libro, antes de leer ese libro y después de leerlo. Porque antes de leer el libro teníamos una conciencia normal. Pero después de estudiar esa verdad, la mente se amplifica, se amplía, como que entramos en un contacto con el personaje, ya sea real o ficticio, y con esas verdades que nos van abriendo las células motoras, que van permitiendo que a través de las dendritas y las esferas mentales y el registro acástico y los centros superiores, nuestra mente se amplíe, se amplifique y la conciencia se expanda. De hecho, la lectura de libros inspirados y de libros profundos y de libros de estudio dentro de la llamada biblioterapia es una manera maravillosa, no solamente de elevar nuestro nivel de conciencia, sino también de elevar nuestro nivel vibratorio, porque ya no estamos pensando en pajaritos preñados, ni en la última Coca-Cola del desierto,
y en lo que pasó ayer, y las desgracias y dolores que está viviendo el mundo, sino que estamos ocupados. Ya no vivimos en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. De esa manera, nuestra rata migratoria se puede elevar considerablemente. Entonces, hay 7 principios para responderte a tus preguntas, y allí está todo lo que tú estás preguntando. Los 7 principios para alcanzar la vida perfecta. El primero, la caridad con el prójimo, el servicio desinteresado y amoroso, tratar de ser útiles, sentirnos útiles al mundo. Hay pequeños servicios que podemos realizar, por ejemplo en casa, pues simplemente lavar los platitos de vez en cuando, ayudarle a la mamá a pelar las papitas, colaborar con nuestra limpieza de la habitación, la tendida de nuestra cama. Ahí empieza el servicio. Es una labor sencilla pero valiosa. Barrer, limpiar, vivir en un lugar agradable, porque cuando nuestra mente está en calma y en equilibrio, pues igual así se refleja en lo externo. Pero si nuestra mente está atiborrada de conflictos, de creencias limitantes, igual el desorden también se manifiesta externamente. Entonces empezar por esos pequeños servicios, tratar de enviar luz y amor al mundo, es otra manera de servir. Pedir las energías del cosmos, las energías de tipo plasmático radial, no solamente para mi transformación, sino para la ayuda de la gente y de la humanidad. Alguien dice, no, pero yo ¿cómo voy a servir si no tengo trabajo? ¿Cómo voy a servir si no tengo dinero? No, hay miles de formas de servicio, no necesariamente enviando actos transitivos, sino también actos inmanentes. De repente leímos un libro, una manera de servir es recomendárselo al amigo o a la amiga. Mira, léete ese libro. Ese libro es fabuloso. Y si a esa persona no le gusta leer, pues a ver, reunámonos y leámoslo entre los dos. Esa terapia de la lectura en grupo ayudaría grandemente. Hay personas que dicen, yo siento un afecto muy grande por los libros, pero el problema es que empiezo a leer y me quedo dormido. Pues si eso ocurre, entonces, si hay un buen lector, manos a la obra, empecemos a leer, ya sea en familia o con el grupo de amigos, no necesariamente con el grupo espiritual o el grupo de meditación o el grupo de la iglesia. No. Espontáneamente en el parque, ya nos vemos con el compadre o con el partner o con el, ¿cómo es que se llama? El parcero. El parcero. Con el parcero o con la parcerita y llevamos ese librito de pequeño formato, no importa, que sea portable, y vamos a leer un capítulo o algunos párrafos y luego reflexionamos sobre eso. Y de repente la otra persona dice, uy, parcero, no, esto que me acabas de leer, increíble, yo no había pensado en eso, en esas posibilidades, qué increíble, y está tan sencillo y tan fácil de entender. No, eso me llegó al alma, eso me movió el piso. Eso es lo que hacen, el efecto que causan los libros. Pero obviamente es mejor tener un libro debajo del brazo que 10 en la biblioteca. Entonces siempre cargar un librito en la cartera, cada vez que vayamos a una cita, puede ser cita con el odontólogo, puede ser cita médica, puede ser para la cita para una entrevista, siempre llevar consigo un libro. A veces tenemos que esperar en la estación de los buses o en la estación en el aeropuerto o en la estación ¿cómo se llama? Del colectivo. Y allí podríamos abrir nuestro librito y ir leyendo, tener siempre un separador. Tomar apunte. El apunte es importante porque activamos el cerebro físico por el cerebro etérico a través de la antacarana. Conseguir una libretita, y lo llamamos el libro espiritual, en donde vamos a tomar apuntes de las cosas claves que leímos, porque hay muchas frases importantes. Algunas personas o maestros o incluso bibliotecólogos recomiendan subrayar el libro. Realmente, y me parece a mí que subrayar un libro es primero como falta de respeto
y segundo es afectarlo o dañarlo, porque ese libro de pronto puede pasar a otras manos, a otras generaciones, y generaría un sesgo, porque si está subrayado, pues esa fue lo que subrayó fulano de tal, pero de pronto para mí no es tan trascendental esa idea, y algo que la otra persona no subrayó, de pronto para mí sí podría ser importante. Entonces, primer paso para alcanzar la vida perfecta, la caridad con el prójimo. Segundo paso, la perseverancia en el sendero escogido, ya sea lectura, ya sea relajación, concentración o meditación, aprender a ser perseverantes. Lo que se construye lentamente dura eternamente. De nada sirve leer la primera semana. De aquí vamos a salir de una vez a leer. Pero ¿qué va a pasar la otra semana y el próximo mes? Y ahora con las fiestas decembrinas, ¿será que el 24 de diciembre vamos a tener tiempo para dedicar media hora a la lectura? ¿Y el 25? Sí se puede. ¿Y el 1 de enero? Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Claro! Entonces la perseverancia es fundamental. Aquellos que también empiezan a practicar la relajación y la meditación, pero la abandonan en la práctica, entonces todo ese conocimiento y esas valiosas herramientas se quedan como un adorno intelectual y no ayudan en nada. La perseverancia es la clave. Tercer paso para alcanzar la vida perfecta, la paciencia. No tener apuro en ver resultados. ¿Cuántos siglos llevamos decretando cosas negativas? Creando alergias o paradigmas errados. Pues de la misma manera tenemos que recuperar el tiempo perdido y empezar de cero, pero con gran entusiasmo y sobre todo con mucha paciencia si no vemos resultados los primeros días. Pero poco a poco las cosas se irán dando, las puertas se irán abriendo y en ningún momento detenernos. Avanzar sin parar. ¿O cómo creen ustedes que los alquimistas lograron tener éxito para alcanzar la piedra filosofal de la eterna juventud y belleza? Solamente a través de la perseverancia y la paciencia. Repetían una y 1000 veces los procedimientos, pero nunca se desalentaron, porque el peor error del ser humano es caer en el desaliento, en la apatía. El cuarto paso para alcanzar la vida perfecta, el cultivo de la mente, el trabajo pensante, leer y estudiar, y así nos prepararemos para una gran obra y nuestras mentes se harán poderosas. Tendremos criterio y lograremos, además, con la lectura y el estudio, una manera más fácil de comunicarnos con los demás. Podemos utilizar un buen lenguaje para comunicarnos. Nuestro idioma es un idioma muy rico, tiene una cantidad de hermosas palabras que al unirse forman bellas frases. De hecho, podemos incluso escribir un diario cada día o una vez por semana, hacer un diario y desahogarnos, escribir una carta. ¿Alguien tiene algún problema con un ser querido, con un amigo que siente como un resentimiento? Pues escríbale una carta, así no se la haga llegar a su destinatario. Es una manera de sacar todo lo que hay en el inconsciente, toda esa basura que tenemos en la mente subconsciente e inconsciente. Una terapia maravillosa, una super terapia. Escribir. No estoy de acuerdo con tu forma de ser, me lastimaste en lo más profundo, he tenido momentos de mucho rencor y de mucho resentimiento, pero tengo que decirte la verdad. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? Irlo escribiendo. Y al final, después de sacar toda esa basura y todo ese dolor, bueno, y al fin y al cabo, pues, sé que eres un ser maravilloso, te doy gracias porque me trajiste a la vida,
porque me permitiste venir a este mundo a crecer, evolucionar, y por lo tanto te perdono, bla, bla, bla. Ustedes verán cómo lo van a manejar. Pero esa es una maravillosa terapia. ¿Y después qué hacemos con ese escrito que hicimos, la carta? Lo puedes quemar en una fecha maravillosa que puede ser en el solsticio de invierno, 21 de diciembre. Si para ti el 24 de diciembre, que es la natividad, es significativo, pues qué mejor. Porque ¿qué significa eso? Es morir para renacer. Tenemos que morir a ese pasado. Y la manera más efectiva de morir al pasado es a través de perdonar. Te perdono, me perdono a mí mismo, perdono al mundo, perdono a la humanidad, perdono a todos los seres porque nada de eso es real, es una apariencia. Soy espíritu de luz, perfecto, completo, inocente, libre de todo pecado. Y si lo hago el 31 va a ser. Y si lo haces el 31 igual, esa es la culminación de un ciclo, el comienzo de una nueva etapa. 3 fechas significativas: solsticio de invierno, el espíritu de Navidad o el nacimiento del niño interior, que también en algunas religiones o culturas lo celebran el 24. Y el 31 de diciembre es un día clave. De hecho, hay unas pautas que se las voy a enviar para que hagan una meditación de medianoche el 31 de diciembre. Pero antes de esa pauta que se les va a dar a las 12 de la noche, hay otras cosas que pueden hacer antes. Ahora hablamos de eso. Es algo bonito. A mí se me olvidó plantearlo en la charla de anteayer, pero igual ustedes se los pueden comunicar. Bueno, entonces vamos en el cuarto aspecto para alcanzar la vida perfecta. El quinto aspecto o quinto principio para alcanzar la vida perfecta: la concentración espiritual, o como muchos le llaman, la meditación, que puede ser meditación contemplativa, meditación mística o meditación profunda. ¿Y qué es meditar? Imagínense que estuvimos en el Círculo Polar Ártico en Noruega. El Círculo Polar Ártico está muy cerca del Polo Norte y hay un fenómeno que se conoce en el solsticio de verano como el sol de medianoche. Son casi 90 días, digamos que son 60 días, donde el sol sale, lo vemos allí, luego lo vemos acá a las 10 de la mañana, a las 12 del día está aquí, 3 de la tarde acá, 6 de la tarde allá, 9 de la noche allí, 11 de la noche acá, y vuelve otra vez a las 12 de la noche. Es decir, nunca se pone, todo es de día. Allá en el Círculo Polar Ártico. Y que le preguntaba a mi amiga que vivía allá: oye, ¿tú cómo haces para dormir? Y la respuesta me dijo, no, como Condorito. Me dijo: cierro los ojos. Qué inteligente, ¿eh? Pues eso mismo podemos hacer cada vez en las mañanas y en las noches. Sentarnos en una posición adecuada, que puede ser la posición egipcia, y cerrar los ojos. Y ya como aprendimos 4 herramientas poderosas, comenzamos a respirar rítmicamente. Si quieren, hagámoslo ya. Una. Inhalamos y exhalamos profundamente. Inhalamos y exhalamos rítmicamente. Inhalamos y exhalamos en forma profunda, completa, continua, silenciosa, con la mayor pureza del pensamiento. Al inhalar sentimos que recibimos el aspecto positivo de Dios, del cosmos, de la vida. Al exhalar liberamos todas las toxinas, los miedos, las culpas, las sombras. Al inhalar recibimos la pureza, la transparencia, la claridad. Al exhalar liberamos los odios, los rencores,
la ansiedad, la angustia. Al inhalar recibimos la fuerza, la vitalidad, la sabiduría. Al exhalar, todas nuestras creencias limitantes, nuestra pobreza espiritual. Al inhalar, recibimos la energía de la opulencia, de la belleza, de la riqueza. Al exhalar, liberamos los sentimientos de carestía, de pobreza, de escasez. Al inhalar, recibimos el poder divino, la fe iluminada. Al exhalar todas las toxinas físicas, mentales, emocionales y ancestrales. Continuamos haciendo respiración rítmica con la mayor pureza del pensamiento. Hablamos a las células, les enviamos nuestro amor y gratitud y les pedimos que se suelten, se aflojen, se relajen. Observamos nuestros pies como si estuviesen descalzos. Vemos su belleza, la textura de la piel. Observamos nuestras pantorrillas y rodillas completamente relajadas, sanas y equilibradas. Observamos los muslos y caderas, la suavidad de la piel, su textura. Y les pedimos que se suelten, se aflojen, se relajen. Observamos el bajo vientre, nuestro estómago, los órganos vitales. Los vemos completamente sanos, saludables. Y les pedimos que se suelten, se aflojen, se relajen. Observamos los pulmones, el corazón, las costillas, nuestra espalda. Y les pedimos, suéltense, aflójense. Los hombros y el cuello, los brazos y las manos, completamente sueltos y relajados. Les vamos a decir, suéltense, aflójense. Observamos el cerebro, el cuero cabelludo, nuestra cara, nuestros ojos, los órganos de los sentidos. Les pedimos, suéltense, aflójense. Continuamos haciendo respiración rítmica. Y observamos el punto entre las cejas, el entrecejo. Y allí visualizamos o imaginamos un objeto que nos parezca adecuado. Puede ser un símbolo, un triángulo, una estrella, un cisne, un amanecer, un inmenso lago, un atardecer, una montaña, a un ser de luz, nuestro gurú, nuestro maestro, nuestro Dios. Vemos cómo ese objeto que hemos elegido se va alejando, se va acercando, se aleja, se acerca y luego se detiene ante nosotros. Si aparecen pensamientos o imágenes, no nos preocupemos por eso. Dejemos que vayan y vengan. Cuando se vayan atenuando, volvemos suavemente a nuestro objeto de concentración elegido y continuamos haciendo respiración rítmica. Avanzamos ahora hacia una montaña, la ladera de una montaña, y vemos allí bellos árboles frutales, un inmenso lago. Escuchamos el sonido de un riachuelo que baja por la montaña y vemos las montañas coronadas por la nieve y el sol
despegando en la aurora, sentimos una paz infinita. Percibimos el aliento dándonos cuenta de cada inhalación, de cada exhalación, no importa cuál sea nuestro ritmo respiratorio. Sentimos simplemente que estamos inhalando, que estamos exhalando. Y permanecemos unidos a nuestra conciencia divina en armonía con el infinito. Continuamos haciendo respiración rítmica. Sentimos la caricia del viento que nos trae los mensajes del cosmos. Escuchamos el sonido del río que desciende por la ladera de la montaña. Recibimos los rayos del sol que nos traen su calor. Escuchamos el canto de los pájaros que nos alegra con sus trinos, sus melodías. Inhalamos el aroma de las flores que abren sus pétalos para brindarnos su fragancia. Todas estas energías nos van nutriendo, van consumiendo y disolviendo todos los miedos, las culpas, las sombras, nuestros temores, nuestras tristezas. Nos van llenando de alegría, de entusiasmo, de fuerza, de fe, de confianza, de alegría pura. Vamos
descendiendo por la ladera de la montaña. Y volvemos de nuevo a nuestro lugar de reunión. Entramos en nuestro cuerpo por la coronilla. Inhalamos y exhalamos profundamente. Inhalamos y exhalamos rítmicamente. Vamos sintiendo nuestros pies, movemos sus dedos, tensionamos las pantorrillas, los muslos y las caderas, apretamos las manos con fuerza y luego los relajamos. Tensionamos el tronco y los brazos, el cuello y la nuca, los relajamos. Abrimos lentamente nuestros ojos.